Este año he estado participando en un desafío de fotografía que va semana a semana. Cada semana es un tema o una técnica, un tipo de sujeto o de color, algún concepto abstracto, y uno tiene que tomar una foto de acuerdo a esa temática y se manda para ser enviada semana a semana en un resumen de los que están participando. He participado inconsistentemente en varias semanas, pero no en todas. Pero esta semana sí que quería participar porque el tema es retratos y yo nunca he sacado retratos. He estado recién hace poco leyendo, aprendiendo un poco, y ahora quiero ponerlo en práctica esta semana sacándome un autorretrato a mí. Autorretrato además es particularmente difícil porque uno tiene que operar la cámara y ser el sujeto al mismo tiempo. Entonces hay que o usar un control remoto o dejar la cámara para que dispare en unos segundos y uno ponerse en el lugar. Así que no es tan fácil, pero voy a ver cómo lo hago. Se me ocurría que para el retrato podría intentar imitar el póster de la película Leon, The Professional, porque me parezco un poco a Jean Reno, el actor. Entonces quiero tratar de ver si puedo sacar una foto parecida. También puede ser otra foto de Jean Reno en la película La Femme Nikita. Ahí voy a ver qué es lo que me salga, pero tengo algunas que bajé de internet como inspiración. Por ejemplo, aquí hay un par de Jean Reno donde se ve la cara, el torso, y hay otras que son más como de la película misma. Las dos grandes de la izquierda y la derecha son las que yo quiero hacer. Esta de acá es la de la película The Professional, esta de acá es de la película Nikita. Así que voy a ver si logro hacer algo así. Lo primero que tengo que hacer es modificar un poco mi propia imagen. La barba está un poquito más larga. Yo tengo la barba un poco más larga de lo que la tiene Jean Reno en esas fotos. Así que me la voy a recortar apenas un poco y mantener la forma. También me tengo que sacar el aro. Y estaba viendo que yo tengo muy poco pelo, pero la entrada de pelo de él es más pronunciada. Así que voy a ver si incluso me corto un poco para lograr el efecto un poco más exagerado. Así que voy a ir al baño ahora a afeitarme, a hacer todo eso y después voy a volver para continuar. Bueno, esta es la hora de la verdad. Aquí es donde me tengo que... no hay vuelta atrás una vez que uno hace algunos pasos. Así que vamos a ver cómo nos va con la barba y otras cosas. Una cosa que estaba viendo en las fotos estas de inspiración, mis mejillas no tienen tanta densidad como las que tiene él, así que eso también puede ser una limitación en mi caso, pero tiene una línea más demarcada, así que me voy a cortar un poco los pelos de arriba para tratar de hacer la misma línea que tiene él, para que quede lo más parecido posible. Como ven, estoy tratando de que quede lo más parecido posible, simplemente para hacer un mejor trabajo en replicar la foto de la película, el póster. Bueno, ya pasó lo peor, lo de la barba y el pelo, así que ahora a la pieza donde me voy a sacar la foto es en una ventana y tengo que preparar varias cosas porque hay mucho brillo, llega mucho sol hoy y la foto tiene que tener cierta oscuridad, sobre todo en el fondo. La luz tiene que llegar solamente desde el lado de la ventana, así que ahí vamos a ver cómo resulta. Terminé la parte más, no sé si es la más complicada, pero un poco larga, que es la de sacar las fotos y tener que mover todo el equipo para preparar y bueno, cambiarse de ropa, además que hacía harto calor y ponerse una camisa encima, daba harto calor, así que había que secarse el sudor un poco cada cierto rato. Pero ahora viene otra parte que es bastante larga, que es bajar las fotos y revisar, porque es harto y bueno, ahora voy a ver cuánto me demoro. Hay que elegir
una pequeña cantidad de fotos buenas y después de esas editarlas y ver que quede una o dos ganadoras, ojalá que hayan salido particularmente buenas. Ahí vamos a ver. Creo que tengo 3 resultados bastante decentes, al menos para hacer un primer intento. Obviamente a medida que uno aprende va a ir mejorando, ojalá. Y tengo algunas lecciones aprendidas. Por ejemplo, es muy difícil sacarse el autorretrato, siendo que no tengo algún método aprendido, que yo ya sepa tener una rutina del estudio preparado, las luces, la cámara. Estuve probando todo como por primera vez, entonces es difícil. Tal vez con experiencia, con práctica, al repetirlo puede que me resulte más fácil. Esa es una. La otra es que la edición también puede ser tomar bastante tiempo. Yo la hice igual un poco rápido. La próxima vez yo creo que podría dedicarle todavía más tiempo a una foto en particular, sobre todo si es que la logro hacer yo sacándole la foto a otra persona, porque ahí puedo dedicar más tiempo a la composición, al foco. Perdí muchas fotos por no estar enfocado, por ejemplo. Pero dentro de todo estoy contento, es una buena experiencia de aprendizaje y voy a seguir haciendo los desafíos que pueda en las semanas que siguen hasta fin de año, ojalá, para aprender más temas de fotografía, y algunos los voy a ir compartiendo acá también.